A 10 kilómetros de San Felipe, capital del estado Yaracuy, se encuentra un paraíso construido sobre vestigios ancestrales. El Parque de la Exótica Flora Tropical y Misión Nuestra Señora del Carmen, un lugar que conjuga la historia de los primeros años de la conquista cuando se instalaron en Venezuela las misiones capuchinas de España, lo que da un toque de interés histórico a este imponente bosque de 4.5 hectáreas, donde se pueden encontrar las plantas y flores más pintorescas y bellas de los 5 continentes. El viaje desde Barquisimeto dura 1 hora. Apenas se deja el peaje de Caseteja, que da la bienvenida al estado Yaracuy, a orilla de carretera comienzan a aparecer avisos en forma de fachadas de casas coloniales, que indican al turista la distancia y el camino que le falta recorrer, hasta llegar a un desvío a mano derecha, que lleva hacia una estrecha vía rodeada de árboles que orienta a las personas para llegar al parque. El verde se desborda sobre cualquier lugar donde se mire. El calor comienza a ascender, la luz del sol se hace más brillante. La humedad del aire puro, libre de contaminación, se impregna en la ropa, mientras se comienzan a escuchar los aullidos de monos araguatos, enlazados con el canto de pavorreales y aves que dan la bienvenida a uno de los paisajes más exuberantes del país. Hay quienes primero deciden recorrer el jardín botánico más grande de Latinoamérica, un área de más de 2.500 variedades de plantas, obras del arquitecto y paisajista francés Jean-Philippe Tops, que inició su construcción en 1990, invitado por el dueño del lugar, el visionario y empresario don Esteban Fonfedac, húngaro de nacimiento pero enamorado de Venezuela desde 1976, arraigado en Yaracuy, cuya tierra fértil, productiva y de gente amable lo acogió como uno de sus hijos. Algunos llegan directo a hospedarse al lujoso Hotel Antiguo Misión, donde convergen la arquitectura colonial y la moderna, mientras otros prefieren iniciar su recorrido admirando los pasillos, patios, iglesia y museo que conforman la misión de frailes capuchinos, impulsados por conocer la historia de un claustro que recuerda esa época en que España delegó en misioneros la evangelización y pacificación de los indios, dándoles órdenes de colonizar grandes extensiones de terreno, enseñar el castellano, transmitir las costumbres y construir los primeros pueblos con estructura geopolítica de Venezuela entre los siglos XVII y XVIII. Marilyn Solano, guía turística, cuenta que en 1990, cuando se realizaban los primeros levantamientos de tierra para construir el Parque de la Exótica Flora Tropical, aparecieron restos de pisos y pedazos de vasijas indígenas rotas, prueba de que esos terrenos escondían el pasado de una época trascendental. Acabó con la mayoría de la población y aquí pueden encontrar algunas fotos donde encontraron paredes a mitad, y en las excavaciones que hicieron acá dentro del parque encontraron ciertas terracotas. Inicio de qué había detrás de esos hallazgos que encontraron. Y ahí fue donde hicieron la historia de que habitaron monjes indígenas en ese entonces, eran monjes capuchinos. Y aquí pueden encontrar cómo encontraron paredes a mitad, fueron encontrando escalones en la capilla, por ejemplo, fueron encontrando terracotas y ciertos inicios que le daban que esto entonces era un monasterio. La periodista e historiadora Lisbella Páez fue la responsable de llevar a cabo la investigación encomendada por el señor Esteban Fonfedac, en su afán de ahondar más sobre la historia de esta tierra que acogió como suya. 2 años y medio de investigaciones profundas llevaron a Páez a concluir que ahí estaba ubicada una misión de frailes capuchinos provenientes de Cádiz, España. Me encontré que había una quebrada llamada Maraña. Esa quebrada todavía existe y atraviesa todo el parque. En algún lugar, en la cercanía de esa quebrada, los misioneros capuchinos, que fueron los que mandaron a esta parte de Venezuela, edificaron una misión. Las investigaciones de la historiadora arrojaron que en 1720 se levantó la misión Nuestra Señora del Carmen. Las características de las misiones religiosas en la colonia
era que estaban ubicadas en zonas geográficas que no formaban parte de las ciudades de españoles ni de pueblos de indios de doctrina. Se les encomendaba a una orden religiosa para que reuniera grupos indígenas dispersos con la finalidad de adoctrinarlos. La misión Nuestra Señora del Carmen estaba asentada muy cerca del pueblo de españoles que se llamaba Cerritos de Cocorote, cuyas autoridades estaban en Nueva Segovia de Barquisimeto, y los indios que evangelizaban eran capturados en los llanos venezolanos. Los misioneros, para poder hacer esas misiones, practicaban un mecanismo que llamaban entrada. La entrada era que venían a Cerritos de Cocorote. Cerritos de Cocorote tenía que pedir autorización a Nueva Segovia de Barquisimeto que los autorizaran a que los soldados fueran con los misioneros a los llanos a buscar indígenas. Y esos indígenas los traían a esas misiones. Por eso es que en las misiones las etnias que se consiguen son distintas. Los grupos indígenas que según Páez encontraron los capuchinos en las expediciones que ordenaron en los llanos fueron los guaricos, chiripas, atapaimas, achaguas y atatures. Sin embargo, en el Parque de la Exótica Flora Tropical se construyó un cementerio simbólico que tiene 5 cruces, en las que hacen referencia a que los indígenas cuivas, caquetíos, girajaras y ayamanes también habitaron esa zona de Yaracuy. La cruz del centro contiene el nombre de Fray Marcelino de San Vicente, prefecto de las 3 misiones que estaban adyacentes al río Yaracuy. Había diferentes etnias indígenas que eran capturados en el llano y los misioneros los traían. Esto traía como consecuencia que no hablaban el mismo dialecto, era como, yo digo como la Torre de Babel, que el cuento de la Biblia, que todos hablaban distintos idiomas y no se entendían y por eso la Torre de Babel se cayó. Aquí tampoco. Eran indígenas que se mezclaban, como me imagino que no se entendían, no sabían, muchos se fugaron y las misiones quedaron despobladas. Un artículo publicado por la Universidad Católica Andrés Bello detalla que la primera misión fundada en suelo venezolano fue en Cumaná, en 1647. La Orden Capuchina logró fundar unos 200 pueblos gracias al esfuerzo de aproximadamente 685 misioneros. De allí la importancia que tiene el Parque de la Exótica Flora Tropical y Misión Nuestra Señora del Carmen, que se erigió para darle valor a la historia venezolana, ya que en ninguna otra parte del país existe la reconstrucción de una misión de la colonia con detalles tan precisos como esta. En el próximo reportaje te contaremos paso a paso cómo fue construida esta misión, que actualmente ostenta el Premio Nacional de Turismo 2022, mención Destino Tradicional, cuya primera inauguración fue en 1996, desarrollada por la arquitecta y especialista en reconstrucción colonial Claudia Rodríguez. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube.